Bueno, buenos días a todos. Estamos 11 personas, ya nos falta un poquito. José Luis Suárez, José Luis Suárez, José Luis, no te vemos. Ahora sí te vemos. Erika se acaba de conectar. Bueno, listo. Entonces ya para mañana tenemos nuestro examen. Bueno, hoy estamos a jueves 15. Bueno, el examen realmente era para hoy, pero pues yo quería completar el tema de los ciclos económicos para que ustedes se den cuenta lo interesante que es esto y cómo la predicción de los ciclos económicos pueden ayudar a entender mucho mejor lo que va a pasar en la economía. Acuérdense que los inversores, o sea, las personas que están permanentemente mirando dónde, cómo invertir, qué invertir, ¿cierto? Ya sea en el mercado bursátil, en el mercado de capitales, o sea, mercado inmobiliario, o sea, un mercado de commodities, ¿cierto? Entonces, andan mirando precisamente cómo están moviéndose las economías en los diferentes países y en el mundo en general. Cualquier repercusión normalmente de lo que suceda en alguna parte del mundo, sobre todo para los países que son dependientes o tienen tratados de libre comercio con otros países, pues obviamente va a tener algún efecto. Entonces, si hay un efecto positivo o negativo en la economía, puede, por el efecto, lo que se llama el efecto dominó, llegar a las economías, a las otras economías. También, bueno, hay gente que lo llama el efecto mariposa también, pero el efecto mariposa es un poco más difícil de cuantificar, digámoslo así, pero por efecto dominó, uno podría decir que se puede afectar las otras economías. Caso de Estados Unidos, es lo que está pasando en este momento. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Profe, digamos, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, hoy leí un comentario que hizo este señor Paisa, se me olvidó el nombre. Bueno, y él decía que tenía que era mejor que ganara Biden. Biden. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Yo no decía que sé. ganara Biden? Dijo que el mejor era Biden. Ay, ¿cómo es que se llama este señor? Pues debe ser de la línea, ¿cómo se llama esto? El que es alcalde de Medellín o fue alcalde de Medellín. El alcalde de Medellín, Quintero, No, no, no. El anterior. el anterior. Vamos a hacer el ¿Cómo se llama? gráfico. Bueno, el caso es que él dijo que tenía que ganar Biden, que porque Pues se persigue con el análisis de supuestamente tiene más intereses de abrir comercio y pues yo no sé por qué dijo eso, y Pues que supuestamente si esas continuaba circunstancias este digamos que mayo, seguirían negando visas y cerrando fronteras y no permitirían el ingreso de inmigrantes, ningún proceso migratorio. En cambio, Biden sí quiere volver a abrir las fronteras. Hizo una comparación de los gobiernos y media, mediana y moda. con Exacto. este señor, La media, mediana y moda. y Y con este empezamos a hacer señor un análisis y decimos, oiga, pero Trump, sacamos la media se de ha, o esto. sea, han negado el doble de visas de todos los anteriores gobiernos, Entonces, esto trámites. Adicionalmente, dicen que el dólar próximo. es un tirano y que Trump y que supuestamente Biden lo que quiere es la mediana me dice que es 80 y la moda quiere decir que las medidas de me están diciendo que sí, que nosotros tenemos más o menos controlado. Ahora tiene otro. ¿Quién está por ahí hablando? Ahí es el profe Garzón. ¿Están repitiendo la clase del profe Garzón o qué? ¿Quién está repitiendo esa clase? Cuenten a ver.
Profe, es que estoy viendo una cosita pequeña, qué pena. Bueno, entonces acá que... Bueno, qué pena. Entonces, Gina, entonces estabas comentando eso. Pues yo lo que creo, sinceramente, de acuerdo pues a lo que he leído también y he analizado, pues, digamos, hay muchas personas que piensan que la reelección de Donald Trump, pues, podría seguir generando más conflictos a nivel global, ¿cierto? Y que por eso, por el mal manejo, inclusive, eso es lo que están hablando, del mal manejo de la pandemia, porque realmente, pues, no hubo cierre de fronteras, ha habido varios muertos, pero muchísimos muertos, pues, en Estados Unidos, y que esa falta de, digamos, de consideración del factor humano versus el factor económico, precisamente la propuesta era no cerrar la economía y eso fue lo que hizo Donald Trump, pero desafortunadamente pues ha habido de todas maneras crisis en los Estados Unidos, porque pues no deja de ser un problema, obviamente, lo de la pandemia, un gran problema que generó que muchas personas se autoaislaran. Muchas personas en Estados Unidos obviamente se infectaron, muchas personas murieron también. Entonces es una de las tasas más altas en el mundo de mortandad y a raíz de esta situación. Lo que Donald Trump tenía en su momento como propuesta estaba diciendo que eso siempre pasaba, que antes eran las gripas, que cualquier gripa se llevaba siempre cada año no sé cuántas personas. Entonces, pues no, y que lo que iba a hacer era seguir impulsando la economía. Los nacionalistas que llaman, más que los mismos populistas, porque los populistas son más del otro régimen, ¿no? El populismo es en función de seguir asignando subsidios, seguir asignando recursos del Estado en favor digamos, de la población, pero sin sostenibilidad. Ese es el populismo, sin sostenibilidad. Entonces, regalan en un momento determinado hasta que se acaba y ahí termina el famoso populismo y eso es lo que han hecho muchos para llegar a los gobiernos y eso lo han hecho en casi todos los países socialistas, pues esos han sido del tipo populismo en el que llegan bajo esas fórmulas, digamos, preelectorales y logran llegar al poder. Cuando logran llegar al poder, pues hacen una transformación al sistema, ¿cierto? Buscando que, digamos, se redistribuyan supuestamente los recursos. Pueden tener inclusive hasta buenas intenciones, lo que pasa es que los sistemas dependen, como siempre se los he dicho, es de la gente que está detrás. Si la gente que está detrás hace bien las cosas, pues cualquier sistema funciona. Pero si la gente que está detrás es manipulable, digamos, distorsionan los procesos, pues con mayor veras van a generar iliquidez en los sistemas, la gente no va a tener confianza inversionista, y eso es lo que están planteando en este momento con Joe Biden. Si Joe Biden llega a los Estados Unidos, mucha gente obviamente la línea republicana, que es más o menos, desafortunadamente también en Estados Unidos, como que son los dos partidos, es un tema bipartidista, están los demócratas y están los republicanos, y pues cada uno está peleando obviamente por el poder y por sus cuotas de poder. Entonces, en ese orden de ideas, los republicanos y las personas que votan por o que se consideran de un partido o de otro, pues van a dejar de tener confianza de inversionista y podría inclusive desplomarse la bolsa, es lo que están hablando. Obviamente hay gente muy también, muy rica también del Partido Demócrata. O sea, también hay gente que está apoyando a Joe Biden y
pues podría darse un cambio positivo si las cosas se abren de forma positiva y no se apoya tanto al sistema, sino a la organización del país como tal en esos temas de apertura económica, que volver a abrir, digamos, las fronteras y todas estas cosas, pues puede ser positivo. La situación en la que podemos caer mal es cuando empezamos a modificar el sistema o volvemos a retrotraer el sistema y eso genera una serie de endeudamientos muy grandes. El endeudamiento público más alto que ha tenido Estados Unidos ha sido por los gobiernos de Obama, inclusive, por el healthcare, por el Obamacare que Y llaman. eso es lo mismo que pretende hacer es como de esa línea, ¿no? Es Joe Biden, porque él fue el vicepresidente precisamente de Obama. Entonces, esa es su línea. Pues, digamos, Ya me todo... acordé el nombre del señor, era Fajardo. Fajardo. Sí, ¿Y claro. este no fue algo de Medellín? Es que Fajardo, sí, claro. Es que Fajardo es socialistongo siempre. Siempre ha sido socialistongo. Con razón. Y Fajardo, Para todos tiene acuérdate que sentido. buscó la fórmula presidencial en un momento determinado. Él, o sea, ha sido candidato presidencial. Él es profesor de matemáticas de la Universidad de Medellín, de la EAFIT. Entonces, bueno, de varias universidades. Y él es matemático puro. Pero se lanzó a la política, ¿no? Ha sido, digamos, ha sido parte del Partido Verde. En unas épocas el Partido Verde lo propuso precisamente como candidato. Estuvo con Mocus, estuvo con... Mocus y todos ellos son socialistas. Todos esos son del Polo Democrático, el director del Polo Democrático, que peleó en su momento con Petro también, pero pues ha sido, digamos, de la misma línea. Claudia López, Petro, ¿cómo se llama este senador? ¿Cómo se llama? Senador del partido del Polo, que ese toda la vida ha estado ahí. Es un viejito, pero es bien inteligente. Es un viejito bien inteligente. Me ha parecido que es coherente en lo que él habla y lo que dice. Me parece muy bueno. Pues es obviamente muy crítico hacia todo el tema capitalista, siempre está peleando ese tema, pero me parece que por lo menos ha sido coherente siempre en lo que ha dicho. O sea, yo, si a mí me dicen que tendría que votar por alguno de esos del partido, votaría por ese. O sea, si fuera una obligación, digamos, votar por alguno de esos partidos y votaría por ese senador, porque ese sí es una persona coherente. ¿Cómo es que se llama? No han oído hablar de ese senador del Polo. Yo la verdad no me sé mucho esos nombres. Sí. Bueno, pero esos son temas políticos, ¿cierto? Pero que pues uno tiene que también entender un poquito de política porque estamos en esta situación y la política también de los Estados Unidos pues mucho en la economía. Nos afecta. O sea, la política de lo que esté pasando y la economía de lo que esté pasando en Estados Unidos y en el mundo nos afecta. Entonces, ahorita, efectivamente, si llega, por eso es que todo el mundo está hablando de eso en este momento. O sea, los políticos, los economistas, hoy el análisis de la economía hoy era, ¿va a llegar Joe Biden o va a llegar Donald Trump? Si llega Joe Biden, puede haber desplome de las bolsas, puede haber crisis bursátil. Entonces, bueno, estaban analizando ese tema. Si llega Donald Trump, pues podría haber inclusive elevación del Dow Jones, elevación de la confianza de inversionista, podría reactivarse más rápido la economía de los Estados Unidos. Eso es lo que están hablando. Hay personas hay analistas, obviamente, que hablan del tema y dirían que la mejor fórmula y que tiene gran posibilidades de llegar es Joe Biden, que eso es lo que habla, por ejemplo, Fajardo, lo que habla Petro. Petro dijo que iba a votar, que si podía votar, él votaba por Joe Biden, obviamente. ¿Cierto? O sea, Eso que dijo. no es, porque el señor lo dijo. Esa es la situación.
Entonces, pues también están un poco polarizadas las cargas allá, obviamente, porque es un tema bipartidista y es parecido a lo que nos pasa aquí también, porque digamos aquí también estamos en dos bandos, ¿no? Como los del verde, digamos así, pero que están, digamos, de la línea socialista y de la línea capitalista, que son Centro Democrático, los demás partidos que están, obviamente, Partido Conservador y Partido Liberal. Algunos del Partido Liberal, porque muchos del Partido Liberal de acá, pues, como dirían alguien, se transfugaron, que son transfugas, y se pasaron al otro bando, ¿no? Como dice. Bueno, entonces sí, todo lo que esté pasando, por eso es muy importante estar pendiente de eso. Todo lo que pasa en el exterior en materia económica, pues también nos va a afectar tarde que temprano, no necesariamente directamente proporcional. Eso es lo que se llama, por eso, para que se acuerden, el efecto dominó. El efecto dominó tiene esa situación. Nosotros, por ejemplo, para el año 2009, 2010, 2008, 2009, la crisis bursátil, la crisis del subprime en Estados Unidos, principalmente afectó a todo el mundo por todas las inversiones que hicieron, hubo crisis, pero ya afectó inicialmente a los Estados Unidos. Ya les he contado que varios bancos quebraron, llegó Obama, salvó varios bancos también de que se fueran a la quiebra. Bueno, hubo reestructuración un poco del sistema financiero, no como se debería haber hecho, pero hubo alguna reestructuración y eso nos afectó a nosotros en un grado menor, pero nos afectó hacia el año 2010. O sea, nos llegó una oleada del subprime en el año 2010, o sea, 2 años después. Entonces, fíjense que tarde que temprano la economía, lo que pasa en el exterior nos va a afectar de alguna fórmula, pero nos afecta tarde que temprano también a las economías emergentes, como es la colombiana y de los demás países, algunos más rápido y directamente. Obviamente a México le afectó muy fuerte, aunque México tuvo paradójicamente unas tasas de crecimiento más altas en esos subsiguientes años. Entonces, prácticamente lo que uno puede analizar es que muchos inversionistas pasaron de estar en Estados Unidos y con la problemática del subprime a lugares cercanos como Canadá y México, dentro del famoso TLC de los tres, ¿cierto? Que es el NAFTA, la NAFTA, que son los tres, la unión de esos tres. Eso es un TLC que hicieron, un tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Con Donald Trump, pues tuvieron toda la situación, inclusive el TLC está disuelto en este momento. Todo esto que estoy hablándoles son temas económicos de comercio internacional y temas económicos de política internacional. Entonces, Donald Trump obviamente cerró fronteras en ese momento. El famoso muro que propuso para poner un muro entre México y Estados Unidos. Es la famosa muralla Trump. Y esa muralla, pues obviamente no tiene tanta, y esa pelea, ¿no? con México en su momento. Pero pues ahora han estado hasta como dicen, de amiguis entre Manuel López Obrador, que es el presidente de México, y Estados Unidos. Inclusive hicieron una especie de reuniones, han tenido como 3 o 4 reuniones y parece ser pues que el tema con México ha bajado de ritmo. No es que no siga, ha bajado mucho el ritmo. Cuando le dijeron también cómo se iba a financiar el Congreso de los Estados Unidos, pues obviamente, y la mayoría de los demócratas en su momento pues, le pelearon a Donald Trump porque dijo que tenía que sacar una partida presupuestal del gobierno de los Estados Unidos para cerrar eso. Le dijeron, no,
pues aquí no vamos a darle esa plata, pues como dicen, no le vamos a dar esos recursos porque entonces él después propuso que fuera de los mismos temas de inmigración con México. Entonces, o sea, que el mismo gobierno mexicano era que tenía que pagar ese muro. O sea, toda una serie de cosas, como muchas veces lo ha Como hecho Donald Trump descarado. también, como loco, como un poco locas, pero digamos, el personaje pues es un personaje controversial, ¿no? En todo sentido. Por eso dicen que podría llegar Joe Biden precisamente como a calmar un poco ese desafuero. Pero esperemos por el bien de la economía, porque pues en este caso le estamos apostando también a una reactivación económica mundial, y por el bien de la economía sí sería mejor que estuviera de nuevo reelegido Donald Trump, pues, si no lo ves de términos económicos, pues por el tema de la confianza del inversionista. Más sin embargo, como vuelvo y les digo, ojalá pues sea un buen presidente, el que llegue, el que esté detrás del sistema y sea ese ser humano que llegue, ojalá sea bueno para que efectivamente las cosas sean buenas. La política tiene muchas situaciones difíciles y normalmente uno dice, los que a veces somos apáticos, muchas veces a la economía, a la política, pero es que la política afecta toda la economía, afecta todo, absolutamente todo. Entonces nos toca no ser tan apáticos, y en la misma Colombia, por eso yo siempre les he dicho, por favor, salgamos a votar. Ustedes son los jóvenes que eligen. Su voto hace la diferencia, porque si no, del abstencionismo es que salen los que salen. Cuando yo hago y ejerzo mi voto, pues estoy haciendo mi voluntad democrática y ojalá pues la mayoría gane. Y de eso se trata. Pero si yo dejo de votar, pues la poca mayoría, por eso, la poca mayoría que logre llegar, ya sea con compra de votos, ya sea con una cosa o la otra, pues ahí es donde van a ganar los que no queremos que ganen, desafortunadamente. Entonces hay que votar. ¿Cuántos? Ustedes ya todos tienen más de 18 Como 8 años. millones de colombianos votan nomás, ¿no? Sí, De 50. de 50, pero digamos que la masa, Bueno, la de mayores masa, de edad. exacto, la masa de mayores de edad son más o menos, y pues con mayores de 18 años, yo creo que está alrededor de los 25 millones por ahí de colombianos, o 20 millones por ahí de colombianos. Entonces, no Igual, votan, menos no de la mitad. votan, no votan ni el 40% de los que pueden votar. Es más, es que había en el Congreso una ley que iba a obligar a hacer obligatorio el voto. Debería ser obligatorio, y si no vota, paga. Exacto, y no la dejaron pasar. Ahí están las No cosas. les conviene. No les conviene. Bueno, entonces, hoy vamos a terminar de ver nuestro video que estábamos viendo ayer, ¿cierto? Y mañana hacemos el examen, ¿listo? No, es verdad que el otro módulo ya son 2 días presenciales y 3 virtuales. Pues eso es lo que están planteando en este momento. Es el modelo mixto planteado inclusive para los colegios también, por la alcaldía de Bogotá. ¿En noviembre? A partir de septiembre, a partir de octubre ya. O sea, varios colegios, por ejemplo, a nivel de los colegios, desde este octubre 13, desde antes de ayer, ya hay el modelo mixto. De los que querían asistir al colegio, Ay, chévere. y los que no, pues entonces de todas maneras hicieron todo un tema. Acuérdense que de todas maneras en las universidades y en los colegios, pues en las aulas educativas, todo tiene que estar aforado a un 30% únicamente. Entonces, en la mayoría de los colegios solamente entraron los de bachillerato, no los primarias. Y los de bachillerato, pues están también con solamente un 30% del personal asistente.
porque de todas maneras hay, como hay un 30-70, pues tienen que dictar la clase de todas maneras virtualmente. Es decir, Creo que se rotan. sí, pero Unos días van unos, otros días otros, y las clases también se hacen virtual al mismo tiempo, y las clases se para que hacen los que virtuales. están en la casa participen en Exacto. vivo. Participen en vivo. Entonces se hace la clase desde el colegio, por eso los colegios también reforzaron todo el tema de internet. Se hace la clase desde el colegio y obviamente hay unos que es el 30% presencial y el 70% virtual. Creo que está lunes, martes y miércoles. Asisten al colegio los presenciales de todas maneras y viernes. El jueves sí todo el mundo es virtual. O sea, ¿Y nosotros cómo sería? y la propuesta creo que son 2 días universidad, o sea, que asisten a la universidad, sería, vamos a suponer, lunes, martes, y miércoles, jueves y viernes virtual. Así está más o menos planteado. Pero pues a nosotros no nos han dado todas las indicaciones al respecto porque no se ha tomado una definitiva al respecto. Inclusive la propuesta, por lo que íbamos a hacer, que ustedes iban a ir y yo iba a ir pues a dictarle la clase allá, pues por todos los efectos, ustedes saben, no se dio, pero es porque todavía, mejor dicho, la verdad es que todo está muy complicado todavía porque no hay una vacuna, porque la pandemia sigue vigente, porque hay muchos infectados, porque hay una posible mortandad, obviamente, mientras más infectados, pues hay también mayor posibilidad de que se recuperen, obviamente, mayor cantidad de personas recuperadas, pero también pues se puede aumentar la posibilidad de muerte, porque no todos los Pero, sistemas... profe, ¿al que ya le dio, le vuelve a dar o no? Eso es lo que están diciendo, que puede haber la segunda cepa que puede Sí, volver vuelve y da. puede volver a darle. Entonces, y el tema es que pues, los que han tenido la enfermedad, pues también tienen una problemática de las secuelas, ¿no? O sea, que deja débil los sistemas, ¿no? Los sistemas, sistema nervioso, el sistema vascular, el sistema, o sea, puede ser una cosa complicada. Entonces, hasta cuando no salga la vacuna realmente, hasta cuando no esté todo el tema, yo creo que nunca se va a normalizar realmente hasta cuando no haya una vacuna y una población vacunada mundial, pues. Ahora. Pero virtual también está chévere. Sí, claro. Profe, ¿y cuándo se inicia clase? Después de la otra, del otro módulo, del otro Nosotros semestre. terminamos en noviembre 3. Yo creo que va a haber esos 2 o 3 días de como noviembre 6, tal vez 7, 8, tal vez arranca. No sé exactamente. ¿Cómo funciona la universidad en diciembre? Nosotros creo que salimos antes del 10 o el 10 de diciembre. Es como el 14 de diciembre, me parece. ¿Y ahí hasta cuándo? No, pues hasta enero. Volvemos en enero. En enero, yo creo que es por ahí el 10 de enero normalmente, que después del 8 de esa fiesta que hay normalmente de los Reyes. De Reyes. Volvemos. Nosotros De volvemos. Reyes. Sí. Profe, una pregunta, ¿uno cómo hace para pasarse para la noche? ¿Es muy complicado el trámite o...? No, es la solicitud sencillamente a registro y control, pues que vas a trabajar o lo que sea, pues hay que justificarlo. Entonces, pues tienes que pasarte y no hay problema, eso normalmente no hay problema. Sí. Profe, y en la universidad también está pues la opción que usted hacía de que los que van a clase en la universidad, puede que haya o no haya otros que vayan. O sea, lo que pasa es que yo tengo un viaje programado para el 23 Sí. hasta el 15, entonces Pues ahí lo que, perdería 2 días de clase o cómo sería.
Pues si tienes un viaje programado y no te puedes conectar virtualmente, pues creo que No, hay... sí, virtualmente sí me puedo conectar, pero Sí. digamos, no iría presencial. Ah, sí, no irías presencial, pero pues lo que puedes hacer es justificarlo pues con el viaje. Si tienes un viaje, pues tienes que hablar o directamente con el profesor para justificar esos 2 días de falla y que te lo tomen como excusa. O, pues o la O otra pregunta corregirlo es, o todo. es 2 días, o sea, 2 días durante lo que dura el módulo, o siempre van a ser 2 días a la semana y 3 virtual. Es Lunes que y martes. siempre va a ser 2 días a la semana, o sea, si va a ser el sistema mixto, eso se llama un sistema O mixto, que es virtual y presencial. Entonces, el sistema mixto es 2 días presenciales y 3 días virtuales. ¿Ok? Pero todavía no se sabe. Sí, todavía falta reconfirmar ese tema. ok. Podemos hablar con el profesor César. César a ver qué nos dice. Si quieren hacemos esa Pues consulta. lo que estaban diciendo, yo que estoy en el grupo de representantes, Sí, pues la profe Astrid escribió que el 30 decía realmente qué carreras tenían que ir, pero que sí se iba a hacer así, 2 días virtual, 2 días presencial y 3 días virtuales. sí. Sí, esa es la propuesta que se ha tenido desde hace rato. Pero pues, ¿cuándo va a arrancar? Pero No sabe. imagínese, un día nos dicen que sí vamos y al otro que no, entonces mejor Sí, esperar a que... a que confirmen bien. Sí, a que se reconfirme todo. Bueno, Y además que si sube el pico, supongo que no se puede. ¿si sube qué? El pico, pues dicen que va a Ah, volver a haber un pico en noviembre, sí, precisamente. Entonces, si se vuelve, yo creo que no sería en noviembre. O sí. sea, yo creo que no. Tanto como que volvamos a confinamiento, yo no creo por toda la situación, pues porque No, pero yo tampoco creo que ya cuarentena no, pero sí de pronto que si hay un pico, pues es más riesgoso salir, sí, entonces, aunque yo por mí, que nos manden mañana y vamos. para poder salir de la casa. Sí, no, Obvio, pero yo ya profe. salgo normal, la verdad. Yo ya no le tengo miedo al virus. Bueno, pero toca seguir cuidándose, toca tener Pero cuidado. salgo con mi tapabocas, con mi alcohol, con mi desinfectante, claro, Sí, con todas con todos las... los juguetes. Toca salir con todas las protecciones y todos los juguetes porque eso todavía está vivo, como dicen, el man está vivo. Ah, sí, eso sí. Bueno, entonces terminemos de ver este videito. Por favor, vamos a terminar de verlo. Plantilla para rastrear los movimientos económicos. Y vamos como en poder el... entender qué es lo que está pasando. Comencemos por la parte más... Estábamos como por... Más adelantico, estábamos casi como por la mitad, ¿cierto? Estamos Ver como con facilidad, por ahí. hay expansión económica. Cuando el crédito no se obtiene fácilmente, hay recesión. Y recuerda, este ciclo está bajo el control del Banco Central. Por lo general, el ciclo de deuda a corto plazo dura de 5 a 8 años y ha estado ocurriendo una y otra vez durante décadas. Pero ten en cuenta que la parte inferior y superior de cada ciclo terminan con más crecimiento que el ciclo anterior y más deuda. ¿Por qué? Debido a que las personas lo presionan. Tienden a pedir prestado y gastar más que a pagar las deudas. Es la naturaleza humana. Debido a esto, durante mucho tiempo, las deudas crecen más rápido que los ingresos. Esto forma el ciclo de deuda a largo plazo. A pesar de que las personas... Entonces, fíjense lo interesante de eso. Ciclo de deuda a corto plazo. O sea, incremento de la productividad es una de las fuerzas de la economía. El ciclo de deuda a corto plazo y el ciclo de deuda a largo plazo. A raíz del crédito como tal, cuando se nos prestan los bancos, cuando nos prestan para invertir, cuando nos prestan para consumir, pues estamos generando ciclos económicos. Son ciclos que aquí lo que estaban planteando es que los ciclos también son creados. Es decir, el Banco de la República, el Banco Central de los países, pues de una forma u otra también ayuda a generar ese ciclo. ¿Por qué ayuda a generar ese ciclo? Pues porque puede ayudar a que se endeuden más las personas, porque eso es lo normal, eso es parte de la naturaleza humana, que nosotros
tengamos unos créditos, pero si tenemos la capacidad y vemos la posibilidad, la capacidad de endeudamiento y la posibilidad de endeudarnos para crear empresa, para comprar activos, para comprar bienes y servicios, para consumir, para obtener más bienes y servicios, pues entonces nos endeudamos más, creamos mayores deudas y esas mayores deudas pues van a crear ciclos más grandes. Eso es lo que están diciendo acá. Normalmente los ciclos de corto plazo son de 5 a 8 años. Los ciclos de deuda a largo plazo pues ya pueden aumentar inclusive hasta 30, 50, 70 años, ¿no? Es lo que han dicho los expertos analistas de estos ciclos económicos. ¿De cuánto, profe? Qué pena, ¿hasta qué Entre 50 y 70 años los ciclos de largo plazo. ¿Y quién se endeuda 50 y 70 años? Pues las deudas, por ejemplo, tradicionales de 30 años, cuando uno compra una casa. Las deudas son normalmente a 30 años, ¿cierto? Y cuando está ese ciclo expansivo, pues muchas personas toman esos créditos y muchas veces en la ¿Y los redifieren y los redifieren? En la mitad de los créditos se reestructuran y se redifieren y pues ahí se puede hasta aumentar. Por eso digo que va entre 30 y 70 años normalmente. Ok, bueno. Personas se endeuden cada vez más, los prestadores aumentan su crédito aún más. ¿Por qué? Porque todos piensan que todo está muy bien. La gente solo se enfoca en lo que ha estado sucediendo últimamente. ¿Y qué ha estado sucediendo últimamente? Los ingresos crecieron, el valor de los activos está creciendo, el mercado bursátil ruge, es un boom. Conviene adquirir bienes, servicios y activos con dinero prestado. Cuando las personas hacen mucho de esto, lo llamamos una burbuja. Entonces, a pesar de que las deudas crecían, los ingresos crecían casi tan rápido como para compensarlas. Llamemos a la relación deuda-ingreso carga de la deuda. Mientras crezcan los ingresos, la carga de la deuda seguirá siendo manejada. Al mismo tiempo, el valor de los activos se incrementa. Las personas toman prestadas grandes sumas de dinero para comprar activos como inversión, lo que hace que el precio aumente aún más. La gente se siente rica, de modo que, a pesar de la acumulación de una gran deuda, el aumento de los salarios y el valor de los activos les ayuda a mantenerse dignos de crédito durante mucho tiempo. Pero esto obviamente no puede continuar para siempre, y no lo hace. A lo largo de las décadas, la carga de la deuda ha aumentado lentamente, creando pagos de deuda cada vez más grandes. Cuando los reembolsos comienzan a crecer más rápido que los ingresos, obligan a las personas a reducir sus gastos, y dado que el gasto de una persona es el ingreso de otra, el ingreso comienza a disminuir. Esto hace que las personas se vuelvan menos dignas de crédito, lo que provoca una disminución en los préstamos. Los pagos de deuda continúan creciendo, causando una caída en los gastos, y el ciclo se revierte. Este es el pico de la deuda a largo plazo. La carga de la deuda simplemente se ha vuelto demasiado grande. En los Estados Unidos, Europa y en la mayoría de los países del resto del mundo, esto sucedió en 2008. Sucedió por la misma razón que en Japón en 1989 y en los Estados Unidos en 1929. La economía comienza a desapalancarse. La economía comienza a desapalancarse, o sea, que ya no está apalancada en el crédito, sino está perdiendo fuerza el crédito, ya la gente no se está endeudando, ya no ni siquiera es porque no quiera, sino porque no, o sea, puede querer endeudarse, sino que no hay crédito, porque ya los bancos no van a prestar, la economía no está dando los ingresos que antes daban. Hay una posible temas, por ejemplo, para los que están vendiendo, los oferentes como tal, los productores, pues puede haber problemas de precios internacionales bajos, precios de los commodities más bajos del precio internacional, ¿cierto? Entonces genera problemas porque no va a tener los mismos ingresos. Puede haber deflación, es decir, baja de precios, ¿cierto? Entonces eso es lo que genera que empiece a desapalancarse la economía. Las personas reducen el gasto, los ingresos caen, el crédito desaparece, los precios de los activos caen, los bancos sufren, el mercado de valores falla, las tensiones sociales crecen.
y toda la situación comienza a realimentarse en el... Las tensiones sociales crecen, por eso tantos paros últimamente en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo han salido a las calles exacerbados por una u otra razón. En Estados Unidos han salido pues por la problemática también, pero inclusive lo que uno llama normalmente son the tip of the iceberg, es decir, la punta del iceberg. Son cosas que se ven como una puntica, pero por debajo hay muchas cosas debajo, es el iceberg, ¿no? La punta del iceberg. Entonces, en la punta del iceberg había una situación muy grave a nivel económico y con la pandemia, pero también había un tema racial que todavía Estados Unidos tenía y tiene en este momento. Es un tema muy conflictivo que también eso se lo pueden cobrar al señor Donald Trump, porque él es muy racista. Racista con los latinos, racista con los negros, racista con los indígenas, o sea, con todo el mundo, el hombre ha estado enfrentado, digámoslo así. Entonces, y a nosotros obviamente también nos ha tenido en la mira, los latinos en general, que porque vamos y le quitamos trabajo a los americanos, ¿no? Y entonces, ¿y nosotros qué hacemos también? Los latinos, pues en general, y en general los inmigrantes, ¿no? Porque Estados Unidos Los es un país, trabajos que no quiere hacer el otro. son los trabajos que no quiere hacer el otro, y entonces, pues por eso recibimos ingresos, y esos ingresos los mandamos fuera de Estados Unidos, es decir, lo que podemos, obviamente, y necesitamos para subsistir, estoy hablando como el promedio general, ¿no? Porque hay muchas personas, pues, que ya están allá en una situación mucho más bollante y diferente, y puede ser familiares de uno que tengan ya puestos importantes y otros tipos de situaciones, pero el promedio, digamos, lo que hace es mandarle la platica, o sea, las famosas transferencias de esos recursos a las familias de todos en Honduras, en Guatemala, en todos lados de Estados Unidos para todos estos países y para Colombia también, para Perú. Los peruanos les envían plata a las familias en sus respectivos países. Ese es el famoso tema de las transferencias. Esas transferencias, pues obviamente le están sacando recursos del país, ¿cierto? No se están invirtiendo allá y eso también, él trató en cierto momento de cortar los temas de las transferencias, principalmente de los mexicanos para México y de los latinos en general, pues para sus países. Pero obviamente no lo pudo hacer. Pero esa era una de sus intenciones. ¿Por qué? Porque pues es un traslado de riqueza. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Pues que estamos en la parte baja del ciclo, no hay crédito, todo baja de precio, hay una deflación realmente, ¿no? En sentido contrario, a medida que los ingresos disminuyen y los pagos de la deuda aumentan, también lo hacen los prestatarios, quienes dejan de ser dignos de crédito. El crédito se agota y los prestatarios ya no pueden pedir prestado suficiente dinero para pagar deudas. Para llenar este vacío, los prestatarios se ven obligados a vender sus activos. A vender los activos, eso es lo único que queda. Hay épocas como en el año, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero en el año de 1989, 89, sí. Bueno, en Colombia hubo como una década en la que Divina, divina. Esos 10 añitos en los que muchos deudores hipotecarios lo que hacían era, como se estaba incrementando tanto la deuda y no se valorizaban al mismo ritmo los bienes inmuebles, lo que hacían era entregar en parte de pago, ¿cierto? Por la deuda, la casa o el apartamento, lo que estaba pagando, porque no se podía pagar esa hipoteca. Entonces hubo una resolución de aquella época de la superintendencia porque el negocio de los bancos pues no es tener activos. El negocio de los bancos es prestar plata y ganar intereses por esa plata. Si le estaban pagando con
esos activos, pues ellos tenían que resolver rápidamente esos activos, pero los activos muchas veces no compensaban obviamente el valor del crédito, porque el crédito estaba subiendo a unas tasas muy altas. ¿Sí me hago entender ahí? Entonces, lo que muchos hicieron fue como negocio, pues perder la vivienda, pero porque era más caro el crédito, el valor del crédito acumulado, que pagar la cuota o seguir pagando las cuotas porque no se iba a dar. Entonces, como ya había cesación de pagos, que es lo que llaman cesación de pagos por un determinado momento, muchos hicieron el mejor negocio, que era entregar en parte, activos colaterales, eran los colaterales que estaban ahí, o sea, las garantías, entregarlas en pago, garantía en pago y vea banco qué hace porque eso es lo único que tengo. Entonces eso es lo que pasó en ese momento. Muchas veces, muchos bancos pues se llenaron de esto, pero empezaron obviamente a venderlos, a rematarlos, ¿no? Era la época del remate. Hubo entre el año 1998 y por ahí 2002, una cosa así, los bancos estaban rematando bienes, muchísimos bienes. Ahí es donde uno debe tener la plática para invertir. Para invertir, claro. Ahí es clave uno tener liquidez, es la famosa liquidez. Liquidez, ok. Liquidez. Por vender activos abrumará al mercado, la bolsa colapsa, el mercado inmobiliario se hunde y a los bancos se les complican las cosas. A medida que los precios de los activos caen, el valor de la garantía de los prestatarios cae también, haciéndolos aún menos dignos de crédito. La gente se siente pobre, el crédito desaparece rápidamente, el gasto cae, los ingresos caen, la riqueza se reduce el crédito y así sucesivamente. Es un ciclo vicioso. Parece una recesión, pero la diferencia es que las tasas de interés no pueden reducirse para salvar la situación. En una recesión, la reducción de las tasas de interés actúa como un estímulo para los préstamos. Sin embargo, eso es lo que está haciendo el Banco de la República, ya bajó la tasa, el mes pasado bajó, a finales de septiembre hizo una baja en la tasa interbancaria precisamente para estimular de nuevo el crédito. Le estaban diciendo que a finales de año se iba a volver a bajar la tasa y el director del Banco de la República dijo que no, que iban a mantener esa tasa porque había una confianza todavía importante en la recuperación, la confianza de inversionista y que no era necesario bajar más la tasa. Más sin embargo, eso está en análisis porque pues si no se estimula la economía como debe ser, van lo más probable para que las demás personas vuelvan a comprar, para que las demás personas sobre todo vuelvan a endeudarse, ¿cierto? Ahorita las personas estamos, digamos en general, muy cautos con toda esta situación, ¿cierto? Pues porque tenemos que manejar temas de subsistencia, temas de economía de subsistencia, que es muy parecida de cierta forma, es una economía de guerra en la que las personas solamente están pensando en tener los recursos, no grandes inversiones, sino tener recursos para subsistir. Es una economía de guerra, pero es una economía de guerra dada por el tema de la pandemia. Eso muchos analistas también lo han dicho. Entonces, en economías de guerra, pues las inversiones no funcionan lo mismo que, pues que de una situación normal. Entonces, de una crisis normal. Entonces, esta es una crisis un poco más complicada por el tema de la salud y por eso las personas están más concentradas, digamos, en ese tipo de inversiones, en temas de subsistencia, de mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Entonces, debido a la pandemia, también muchas personas están cambiando hábitos de consumo, hábitos de inversión. O sea, se cambian estos hábitos de ahorro, hábitos de cambio, hábitos de consumo, hábitos de inversión. O sea, las tres tipos de cosas cambian, los tres hábitos. Si yo acostumbraba de pronto a ahorrar un peso, por decir algo, pues ahora estoy pensando de pronto en ahorrar 3 o 4 pesos más
estoy dejando de consumir lo que tenía que consumir, o digamos, consumía, vamos a suponer, en cambiar un vehículo cada año cambiaba el vehículo, por decir algo. Entonces, ya estoy dejando eso, voy a mantener el vehículo por varios años, cosas de ese estilo. Entonces, estoy cambiando y la pandemia ha dado ese tipo de cambios. Cambio en los hábitos de ahorro, inversión y consumo, como nosotros los famosos demandantes consumidores, ¿cierto? Ok. En un desapalancamiento, bajar las tasas de interés no funciona, porque las tasas de interés ya son muy bajas y pronto alcanzarán el 0%, por lo que la estimulación termina. Las tasas de interés en los Estados Unidos alcanzaron el 0% durante el desapalancamiento de la década de 1930 y luego nuevamente en 2008. La diferencia entre una recesión y un desapalancamiento es que la carga de la deuda de los prestatarios se ha vuelto demasiado grande y no puede reducirse bajando las tasas de interés. Los acreedores se dan cuenta de que las deudas se han vuelto demasiado grandes para pagarlas. Los deudores han perdido la capacidad de pago y sus garantías perdieron valor. Se sienten paralizados por la deuda. Ya no quieren más. Los prestamistas dejan de prestar. Los prestatarios dejan de endeudarse. La economía se vuelve indigna del crédito, como si fuera una persona. Entonces, ¿qué haces con el desapalancamiento? El problema es que las cargas de la deuda son demasiado altas y deben bajar. Hay 4 formas de que esto pueda suceder. 1. Las personas, las empresas y los gobiernos reducen el gasto. 2. Las deudas se reducen mediante moratorias y reestructuración. 3. La riqueza se redistribuye de los que tienen a los que no. 4. El Banco Central imprime dinero nuevo. Estas 4 formas. Eso fue lo que hizo Estados Unidos. Básicamente, la Reserva Federal de los Estados Unidos, y lo que hizo fue imprimir casi hace poquito, hace como 5 meses, 4 meses, fue que hizo la gran reimpresión de dinero. Tenemos dólares nuevos circulando, casi 3, si no estoy mal, 3 billones de billetes, precisamente para reactivar la confianza y la liquidez en la economía. Eso fue lo que hizo Estados Unidos. Nosotros, y le preguntaron al director del Banco de la República si iba a haber reimpresión, dijo que solamente para sustituir la moneda gastada, la moneda usada. No estamos haciendo reimpresión, digamos, masiva de billetes. Sí hicieron una reimpresión, creo que de billetes de 2.000, hicieron una reimpresión y ya se están viendo más de nuevo los billetes de 100.000 otra vez, ¿no? Porque esos estaban por ahí parqueados, pero ya han estado más haciendo más movimiento dentro de la economía, dentro del circulante de la economía. Entonces ya se están volviendo a ver esos billetes de 100.000, pero eso es por el efecto de la pandemia, ¿cierto? Ese es el efecto de la pandemia. Entonces están de nuevo sacando billetes a la circulación. Ya ocurrieron en los desapalancamientos ocurridos en la historia moderna. Por lo general, lo primero que se hace es reducir los gastos. Como acabamos de ver, las personas, las empresas, los bancos e incluso los gobiernos se ajustan al cinturón y recortan sus gastos para poder pagar sus deudas. Esto a menudo se llama medidas de austeridad. Cuando los prestatarios dejan de asumir nuevas deudas y comienzan a pagar deudas antiguas, puede que disminuya la carga de la deuda, pero sucederá exactamente lo contrario. Debido a que el gasto se reduce y el gasto de una persona es el ingreso de otra, se produce una caída de los ingresos. Al caer más rápido que las deudas, la carga de la deuda, de hecho, se incrementa. Como hemos visto, este recorte de gastos es deflacionario y doloroso. Las empresas se ven obligadas a reducir costos, lo que se traduce en mayor desempleo. Esto nos lleva al siguiente paso. Hay que reducir las deudas. Muchos deudores no pueden pagar sus deudas y las deudas del deudor son activos del acreedor. Cuando un prestatario no le paga al banco, la gente comienza a ponerse nerviosa pensando que el banco no les pagará y se apresuran a retirar su dinero. Los bancos quedan restringidos y las personas, las empresas y los bancos incurren en impago. Esta grave contracción económica es depresión. Parte de la depresión consiste en que las personas comienzan a descubrir que la mayor parte de lo que consideraban su riqueza ya no existe. Volvamos al bar. Cuando compras una cerveza fiada, prometes al dueño que la pagarás.
tu promesa se convierte en un activo para el barman. Pero si no cumples tu promesa, entras en moratoria. Ese activo pierde su valor. Muchos prestadores no quieren que sus activos desaparezcan y aceptan una reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda significa que los prestadores obtienen menos de lo que deberían, o que el periodo de reembolso se extiende, o que se reduce la tasa de interés previamente acordada. De esta forma, el contrato se incumple para reducir la deuda. Los prestamistas preferirían tener parte de algo que el total de la nada. Aunque la deuda desaparecerá, su reestructuración hará que los ingresos y el valor de los activos desaparezcan más rápido, lo que empeorará aún más la carga de la deuda. A medida que se reducen los gastos, la reducción de la deuda también es dolorosa y deflacionaria. Todo esto afecta al gobierno, porque los ingresos bajos y el desempleo se traducen en menos recaudación de impuestos. Al mismo tiempo, necesitará aumentar su gasto a medida que aumenta la tasa de desempleo. Muchas personas desempleadas no tienen suficientes ahorros y necesitan apoyo financiero del gobierno. Además, los gobiernos crean planes de estímulo que aumentan sus gastos para compensar la recesión económica. Los déficits presupuestarios del gobierno explotan en esta etapa porque gastan más de lo que recaudan. Eso es lo que nos está pasando también actualmente. Se está hablando de que el endeudamiento externo, el endeudamiento que debía estar en menos, la famosa regla fiscal, menos del 30%, va a llegar debido a la pandemia, debido a todos los recursos que prestó el Fondo Monetario Internacional, al 70% del Producto Interno Bruto. O sea, vamos a estar sobreendeudados. ¿A quién le toca pagar ese endeudamiento? Pues a nosotros, a nuestros hijos. Si la cosa se posterga, pues a nuestros hijos le va a tocar pagar ese endeudamiento. Es que es una cosa complicada. Esto es lo que sucede cuando escuchas sobre el déficit presupuestario en las noticias. Para financiar sus déficits, los gobiernos deben aumentar los impuestos o pedir dinero prestado, pero con la disminución de los ingresos y el alto desempleo, ¿de quién saldrá el dinero? De los ricos. Como los gobiernos necesitan más dinero y la riqueza está fuertemente concentrada en manos de un pequeño número de personas, los gobiernos aumentarán naturalmente los impuestos a los ricos, lo que facilitaría una redistribución de la riqueza en la economía, desde los que tienen a los que no tienen. Los que no tienen, los que sufren, comienzan a odiar a los que sí tienen, los ricos. Los ricos, que están presionados por una economía débil, la caída de los precios de los activos e impuestos más altos, comienzan a odiar a los que no tienen. Si la crisis persiste, podría haber un estallido social. Las tensiones no solo crecen dentro de los países, sino que también pueden crecer entre países, especialmente entre los deudores y los estados prestadores. Esta situación puede conducir a un cambio político que a veces puede ser extremo. En la década de 1930, esto llevó al ascenso de Hitler al poder, la guerra en Europa y la crisis económica en los Estados Unidos. La presión para hacer algo que ponga fin a la crisis aumenta. Recuerda, la mayoría de lo que la gente pensaba que era dinero, en realidad era deuda. Entonces, cuando el crédito desaparece, la gente no tiene suficiente dinero. La gente está desesperada y necesita dinero. ¿Recuerdas quién imprime el dinero? El Banco Central. Después de reducir las tasas de interés casi a cero, recurre a la impresión de dinero. A diferencia de los recortes de gastos, la reducción de la deuda y la redistribución de la riqueza, la impresión de dinero es estimulante, pero es la causa de la inflación. Inevitablemente, el Banco Central imprime dinero nuevo, de la nada, y lo usa para comprar activos financieros y bonos del gobierno. Esto sucedió en los Estados Unidos durante la Gran Depresión y nuevamente en 2008, cuando el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, imprimió más de 2 millones de dólares. Otros bancos centrales de todo el mundo que podían también imprimieron mucho dinero. Al comprar activos con este dinero, ayudan a impulsar sus precios, haciendo que la gente fuera más digna de crédito. Sin embargo, esto solo ayuda a quienes poseen activos financieros. Como puedes ver, el Banco Central puede imprimir dinero para comprar activos financieros. Por otro lado, el gobierno central puede comprar bienes y servicios y poner dinero en manos de la gente, pero no puede imprimir dinero. Así que para estimular la economía, ambos deben cooperar. Al comprar bonos del gobierno, el Banco Central esencialmente presta dinero al gobierno, lo que le permite tener un déficit y aumentar el gasto en bienes y servicios a través de sus programas de estímulo y beneficios de desempleo. Esto aumenta los ingresos de las personas, al igual que aumenta la deuda del gobierno. Eso lo está haciendo el gobierno actualmente, ¿no? A través de los subsidios que le está dando a los planes que tiene las familias en acción,
¿sí? Eso se está haciendo. En este momento, a través del el fondo creado precisamente, el FOME para la emergencia de la pandemia, pues está generando salida de recursos precisamente para las familias, para 2 millones y tanto de familias, digamos, de escasos recursos, y también para los temas de los informales que se incorporaron allí, los temas de, también hay un fondo precisamente para los inmigrantes también, los que están censados, el caso de la inmigración venezolana particularmente. Entonces, sí, se está estimulando la economía, pues, para que tengan ingresos de subsistencia por lo menos. Los mercados también que han dado a muchas familias, y sobre todo en la época para los, pues en la época más difícil, que fue la época de confinamiento, y también que les dieron al grupo, también un grupo muy vulnerable, que son los de avanzada edad, ¿cierto? Que son los de adulto, el plan de Adulto Colombia, y en el plan de Adulto Colombia también les dieron recursos a los abuelitos, digámoslo así, Entonces, sí, esa es la estimulación que están dando, pero son estimulaciones obviamente dada la coyuntura, y son coyunturales, como su nombre lo indica, o sea, son por un tiempo determinado, y ya después, pues obviamente tienen que buscar sus propios recursos y de su propia generación de ingresos. En este caso es el Estado el que les está dando eso para solventar un poco la situación, dado que no podían salir a trabajar. Pero ahora, pues todo el mundo tendrá que salir a trabajar, efectivamente, ¿no? O los de las pensiones, pues tendrán sus pensiones. Los que no tengan pensión, pues tendrán que salir a trabajar. Sin embargo, esto reducirá la carga general de la deuda de la economía. Es un periodo muy arriesgado. Los políticos necesitan equilibrar estas 4 formas a medida que cae la carga de la deuda. Los métodos deflacionarios deben equilibrarse con los inflacionarios para mantener la estabilidad. Si esto se equilibra adecuadamente, se produce un desapalancamiento hermoso. Y es que un desapalancamiento puede ser feo o hermoso. ¿Cómo puede ser hermoso? Aunque el desapalancamiento es una situación muy difícil, manejar una situación muy difícil de la mejor manera posible resulta hermoso. Mucho más hermoso que la frase de apalancamiento excesivo, desequilibrado e impulsado por la deuda. El crecimiento económico real es positivo y la inflación. En un desapalancamiento, las deudas se reducen a una relación a los ingresos. El crecimiento económico real es positivo y la inflación no es un problema. Se logra con el equilibrio correcto. El equilibrio correcto requiere una combinación de recortes de gastos, reducción de la deuda, redistribución de la riqueza e impresión de dinero, para que se pueda mantener la estabilidad económica y social. La gente pregunta si imprimir dinero aumentará la inflación. No lo hará si compensa la caída del crédito. Recuerda, depende del gasto. $1 gastado en dinero tiene el mismo valor que $1 gastado en crédito. Al imprimir dinero, el Banco Central puede reemplazar la pérdida de crédito al aumentar la cantidad de dinero. Para cambiar las cosas, el Banco Central no solo necesita impulsar el crecimiento de los ingresos, sino también lograr que la tasa de crecimiento de los ingresos sea más alta que la tasa de interés de la deuda acumulada. ¿Qué quiero decir? En pocas palabras, los ingresos deben crecer más rápido que la deuda. Por ejemplo, supongamos que un país en desapalancamiento tiene una relación deuda-ingreso del 100%. Esto significa que la cantidad de deuda que tiene un país es la misma que la cantidad de ingresos que tiene en un año. Ahora veamos la tasa de interés de esa deuda. Digamos que es de un 2%. Si la deuda crece a 2% por esa tasa de interés y los ingresos crecen solo 1%, entonces nunca se reducirá la carga de la deuda. Se necesita imprimir suficiente dinero para que la tasa de crecimiento de los ingresos supere a los intereses. Sin embargo, imprimir dinero puede ser algo mal utilizado porque resulta fácil de hacer y la gente lo prefiere antes que intentar otras opciones. La clave es evitar imprimir demasiado dinero y causar una tasa de inflación inaceptablemente alta, como lo hizo Alemania durante su desapalancamiento en el año 1920. Si los políticos logran el equilibrio correcto, el desapalancamiento no resulta tan dramático. El crecimiento es lento, pero la carga de la deuda se reduce. Ese es un desapalancamiento hermoso.
A medida que crecen los ingresos, los prestatarios se vuelven más dignos de crédito. Y a medida que los prestatarios se vuelven más confiables, los prestamistas comienzan a pedir dinero prestado nuevamente. La carga de la deuda finalmente comienza a caer. Debido a que pueden pedir dinero prestado, las personas comienzan a gastar más. Eventualmente, la economía comenzará a crecer nuevamente, conduciendo a la fase de reflación del ciclo de la deuda a largo plazo. Aunque el proceso de desapalancamiento puede ser terrible si se maneja mal, si se resuelve bien, se resuelve el problema. Se tarda aproximadamente una década o más para que la carga de la deuda caiga y la actividad económica vuelva a la normalidad. De ahí el término década perdida. En conclusión, por supuesto, la economía es un poco más complicada de lo que muestra esta plantilla. Sin embargo, superponer el ciclo de la deuda a corto plazo por encima del ciclo de la deuda a largo plazo y luego superponer ambos ciclos por encima de la curva de crecimiento de la productividad nos da una plantilla razonablemente buena para que nos muestre dónde hemos estado, dónde estamos ahora y a dónde es más probable que lleguemos. En resumen, hay 3 reglas principales que me gustaría resaltar. Entonces, esas 3 reglas son las que Rey Dalio precisamente nos da. 3 reglas principales. A ver, ¿cuáles son? Primero, no permitas que la deuda crezca más. Entonces, la primera, eso sí, cópienla, estén pendientes de esto. No permita que la deuda crezca más rápido que los ingresos, porque la carga de su deuda, vea lo interesante, eventualmente lo puede aplastar. Ahí es cuando se quiebra uno. No permita que la deuda crezca más rápido que los ingresos. Ojo con el nivel de endeudamiento a nivel personal, a nivel de la empresa. Uno no puede andar endeudándose porque le están entregando la tarjeta de crédito supuestamente gratis. No. Eso puede ser un veneno. Profe, yo, por ejemplo, al contrario, no tengo deudas y soy antideudas. O sea, no manejamos tarjetas de crédito, no, nada. Muy bien. Eso es lo mejor. ¿Mejor? Porque, claro. Ah, bueno. Lo único es que deberías tener, sobre todo para efectos de viajes internacionales, sí, una tarjeta de crédito. Solo una, con un buen cupo. Porque a veces sí se requiere a nivel internacional, cuando uno viaja, pues obviamente tener tarjeta de crédito para pagar cosas. Pero utilizarías esa tarjeta de crédito a un mes no más y ya cuando llegues, pues pagas todo, ¿no? Esa sería la lógica. O lo llevo en efectivo. Lo que pasa es que el manejo del efectivo está cada vez más restringido y más con el tema de la pandemia. En Estados Unidos y muchos lados solo reciben tarjeta de crédito. ¿Ves? Entonces, por eso sí, solo tarjeta de crédito y ojalá que sea la tarjeta del chip para que no haya sino un ligero contacto. O sea, que se ponga cerca al datáfono y ya se haga la transacción, ¿cierto? Entonces, porque por todo este tema del virus, precisamente, aún más se ha implementado ese sistema. ¿Ok? Ah, bueno, sí, señor. Rápido que los ingresos, porque la carga de tu deuda eventualmente te aplastará. Segundo, no permitas que los ingresos crezcan más rápido que la productividad. Entonces, la segunda, no permita que los ingresos crezcan más rápido que la productividad, porque eventualmente se volverá poco competitivo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Los ingresos que no son de la línea productiva pueden generar burbujas. Esa es la problemática. Entonces, yo puedo estar con unos dineros en un tema de una burbuja, por eso se forman las burbujas inmobiliarias, se forman las burbujas, digamos, comerciales que terminan estallando rápidamente. Cuando se revientan las burbujas, cae absolutamente todo, el mercado bursátil, el mercado de bienes y servicios, el de commodities, el mercado inmobiliario. Son las burbujas. No, profe, yo no entiendo cómo hace una burbuja. Cuando hay demasiados ingresos por vía crédito, ¿cierto? Entonces, los ingresos, digamos, que no son directamente proporcionales a la productividad, pues me están generando por eso le estoy dando ese ejemplo, una especie de burbuja.
y la burbuja termina reventándose. Entonces hay que ser más productivos. Por eso es que lo que está planteando aquí es que tengamos ingresos más por vía productividad que por vía crédito. O sea, no permita que los ingresos crezcan más rápido que la productividad, ¿cierto? Porque eventualmente se volverá poco competitivo. Es decir, terminaré siendo dominado por los mercados, ¿cierto? Porque tengo ingresos y normalmente cuando tengo mayores ingresos aumenta mi consumo. Y mi consumo, si no es para reinversión en lo que hemos hablado, bienes de capital para producir otros bienes, sino solamente bienes de consumo, pues estoy generando es gasto, ¿sí? Entonces, no estoy generando inversión. Ahí es la clave. Si yo tengo el crédito para, o sea, es lo que llaman créditos de libre inversión, por ejemplo. Si me dan un crédito de libre inversión, pero lo que tengo que hacer es invertirlos, no gastarlos. Es decir, invertirlos en alguna máquina, en alguna producción, en alguna comercialización, pues ahí estaría generando más ingresos. Pero si obtengo el crédito, vamos a suponer esto, obtengo un crédito de libre inversión y me lo gasto en que eso es vida, sí, claro, pero me lo gasto en un viaje. Pues si me lo gasto en el viaje, pues eso es gasto. Y me quedará solamente, ¿cierto? Pues los recuerdos, la vida, lo viví, sí, chévere, pero eso tendré que pagarlo y ahí es donde me genera me vuelve poco competitivo en ese orden de ideas. Es decir, no hice una inversión que me diera más productividad, sino hice una inversión en el gasto. Lo que hizo fue gastar. Entonces, ahí está la diferencia. O lo invierto en consumo, en gasto, se me va el gasto, o lo invierto efectivamente en bienes de capital para generar otros bienes. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Obviamente esto va mucho más para los empresarios como tal. Es decir, yo como empresario no debo permitir que mis ingresos crezcan más rápido, es decir, mis ingresos por crédito no crezcan más rápido que la productividad, porque eventualmente seré poco productivo, competitivo. Te volverás poco competitivo. Y tercero, haz todo lo posible para aumentar la productividad. Entonces ahí viene la otra parte, obviamente. Haz todo lo posible. Oye, ¿esto qué pasó? Haz todo lo posible. Segundo. Te volverás poco competitivo. Y tercero, haz todo lo posible para aumentar la productividad. Lo posible para aumentar la productividad, porque eso es lo más importante a largo plazo. Porque eso es lo más importante a largo plazo. Hacer todo lo posible para aumentar la productividad. ¿Sí? Lo importante que es la productividad, eso es clave. ¿Listo? Bueno, vamos a ver este videito del ciclo económico en el año 2020. Ustedes ya pueden entender muy bien este ¿En qué fase del ciclo económico estamos en el 2020? Para llegar a esta respuesta vamos a ver los siguientes puntos. ¿Cómo se mide el crecimiento económico? El comportamiento humano y la economía. ¿Cuáles son las fases del ciclo económico? ¿Qué sucede con la teoría y la realidad? ¿En qué ciclo nos encontramos en este 2020? ¿Y qué debemos hacer en los ciclos? Bueno, entonces, a ver, veamos aquí este video que está planteando. Miren este video, lo interesante, este video que está planteando. ¿Cómo se mide el crecimiento económico? Ustedes ya lo saben. ¿Cómo se mide el crecimiento económico? ¿Cómo se mide? A través del... A ver, ¿quién me dice? ¿Del crecimiento de la productividad? Del PIB. Del PIB. El crecimiento del PIB. ¿Ok? Entonces, así se mide con el Producto Interno Bruto de cada país. Se hace ese análisis si crece o no ha crecido la economía. Y la fórmula del PIB, ya se la saben también. ¿Cómo es esa fórmula?
Es Consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Ok, muy bien. Entonces, aquí vamos a analizar también el comportamiento humano y la economía, cuáles son las fases. Profe, qué pena. ¿Cuál era el tercero? El tercero, hacer todo lo necesario por incrementar la productividad. Gracias. Por eso es tan importante el tema de la productividad. Uno tiene que ser muy productivo en lo que hace en todo sentido, porque eso es lo que realmente genera riqueza. Esa es la conclusión final. Mientras más productivo sea yo, de una forma u otra, con mi tiempo, con mis recursos, ¿cierto? Pues voy a obtener más riqueza. Así es sencillo. Bueno. Entonces, este video plantea estas preguntas. ¿Cómo se mide el crecimiento económico, el comportamiento humano y la economía? ¿Cuáles son las fases del ciclo económico? ¿Qué sucede con la teoría y la realidad? ¿Y en qué ciclo nos encontramos en este 2020? Interesante analizar eso. 20. ¿Y qué debemos hacer en los ciclos? ¿Y qué debemos hacer en los ciclos? Muy importante eso. ¿Qué debemos hacer o qué hace el inversionista normalmente? ¿Cómo se mide la economía? La economía se mide a través del Producto Interno Bruto, o también conocido en algunos lugares como el Producto Bruto Interno. En inglés se le conoce como el Gross Domestic Product. El PIB está compuesto por la suma del consumo de los hogares. Aquí podremos tener compras de diferentes bienes y también compras de diferentes servicios. La inversión de las empresas, aquí podemos tener, por ejemplo, una gran inversión como un aeropuerto, o algo un poco más pequeño como una tienda de venta de productos. El gasto público, aquí podemos tener algo tan simple como la construcción de una carretera, un nuevo puente o una gran inversión de un nuevo hospital con lo último en tecnología, y las exportaciones e importaciones que tiene cada país. Finalmente tendremos la siguiente fórmula, donde C es el consumo de los hogares, I la inversión privada, G el gasto público, X las exportaciones y M las importaciones. El crecimiento económico tendría el siguiente aspecto, donde en el eje X tendremos al tiempo, en el eje Y tenemos al PIB, el cual va oscilando con el pasar del tiempo. Pero ¿por qué surgen estas oscilaciones? ¿Por qué surgen estas subidas y bajadas? Esto se debe al comportamiento humano y la economía. El ser humano es quien afecta directamente a la economía, y es su confianza. Y es su confianza, es sus necesidades, son sus gustos, sus preferencias, las del ser humano, las que hacen variar la economía en todo sentido y a todo nivel. Entonces, mi percepción como ser humano de qué es el éxito, si es tener o ser, también puede ser. Ya sea positiva o negativa, frente a lo que sucede a su alrededor, la que conlleva a tomar diferentes decisiones. Algunas pueden ser buenas, otras malas, y algunas también irracionales. ¿Cuáles son las fases del ciclo económico? Bueno, ahí está el famoso tema de la estimulación en los mercados del famoso marketing moderno, que nos vuelve irracionales al consumo. Es decir, llegamos a un sitio y así no necesitemos X o Y cosa, la compramos, ¿cierto? Porque es bonita, porque supuestamente, pero eso es creación de mercados, eso es creación de marketing, eso es las famosas, y ahora hasta eso es una enfermedad, ¿no? La acumulación de bienes, la acumulación de cosas. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado consumista que se desarrolla precisamente con el consumo, se desarrolla con la compra y venta de bienes y servicios. Entonces, hay cualquier cantidad de productos y llegamos a un supermercado y empezamos a comprar, ¿cierto? Eso es una enfermedad también, ¿no? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Esa es la de comprar, ¿cierto? Es que compras irracionales, ¿no? O sea, nos vuelve compradores Sí, compulsivos. compulsivos. Compradores compulsivos, y eso es hasta una enfermedad. Entonces, ya, eso está catalogado.
pero eso es parte precisamente de esa creación de mercados de las multinacionales, de todas las empresas, a través de las propagandas, a través de toda esta serie de comerciales, todas estas cosas, porque eso es vender. Entonces, si ustedes hicieron algún análisis y vieron televisión, en estos meses, ¿qué más propagandas salieron? Sobre todo, propagandas de drogas para dolores de cabeza, drogas para los que están enfermos de la tos, drogas jabones. De todos los jabones. Todos los jabones que son anti-COVID. Anti-COVID, antibacteriales, todos los... De eso es lo que estuvimos ahorita sobreestimulados para comprar en esta época de confinamiento y bueno, también de comidas, etcétera, etcétera, pero sobre todo se disparó ese tema, ¿no? Jabones, remedios para la tos, remedios para la fiebre, remedios para la gripa, remedios, todo eso estuvo inundado en el mercado y eso obviamente genera, y si uno está con un tema obviamente de protegerse, de tener remedios para el COVID, etcétera, etcétera, pues automáticamente dispara las compras de eso. ¿Cuáles fueron las únicas? Bueno, aunque bajaron también ciertas digamos, droguerías, pues por el confinamiento y esto, pero se aumentaron obviamente todos los temas de domicilios y ya les he contado, una de las empresas que se disparó en Colombia por el tema de los domicilios, pues fue obviamente Rappi, ¿no? Las droguerías, pues mantuvieron siempre vendiendo. Y obviamente crecieron. El sector, por ejemplo, farmacéutico, pues en esta época ha crecido y se ha disparado, ¿no? Pero eso es todo por la creación de mercados. El ciclo económico se divide en 4 fases: expansión, desaceleración, recesión y recuperación. Entonces, estas son las 4 fases del ciclo económico. Expansión. Expansión es toda esta curvita, digámoslo aquí, arrancando como desde por aquí. Empieza la expansión. Nosotros hasta ahora estamos empezando esta fase, ¿no? La de recuperación. Estamos buscando recuperar la economía a nivel mundial, ¿cierto? O sea, estamos pasando por la fase más baja, digamos, que es la parte de la recesión, y estamos buscando con todas las medidas salir de este punto, que según el director del DANE ya lo tocamos. Gracias, director del DANE, por decirnos que estábamos como dicen, en la olla. Mira, aquí estábamos en la olla. Entonces ya el director del DANE nos dijo, no, que ya habíamos tocado a fondo. Listo, ya tocamos este fondo, entonces ya nos queda es empezar a recuperarnos. Entonces, ¿en qué fase de la economía estamos? En la recuperación. En la recuperación, muy bien. Estábamos saliendo hacia los principios meses, los primeros meses de enero y febrero estábamos en una parte de desaceleración, y lo que hizo la pandemia lo que hizo fue acrecentar y presentar más rápidamente la recesión. Eso fue lo que hizo la pandemia. Y a nivel mundial aumentó la recesión y la aceleró, hizo que fuera más rápida. Es decir, si nosotros estábamos por acá, vamos a suponer que esta era la curva, en esta partecita aquí de desaceleración, no estaba tan fuerte la desaceleración, entró la pandemia y lo que hizo fue acelerar la recesión. ¿Sí ven el cursor? Bueno. Sus respectivos extremos, la cima o auge y el fondo o valle. Cabe resaltar que podemos encontrar estos ciclos con diferentes nombres.
Expansión. La demanda de los hogares va en aumento. Hay un consumo sostenible en los hogares. La demanda de las empresas también va en aumento. Debido al consumo de los hogares hay más inversión, más contratación de personal, por lo que aumenta el empleo y también aumenta la producción de forma sostenible. Las personas tienen más confianza y hay más empleo y un mejor salario con una mejor remuneración. CIMA. La demanda de los hogares está en máximos históricos. Las personas empiezan a comprar autos y casas. La demanda de las empresas está como nunca antes, se contrata más personal y la inversión privada está en auge. Las personas tienen una gran confianza de que los salarios están en niveles máximos. Pero algo sucede en este punto. La demanda de los hogares ha sido tan grande que los precios han comenzado a subir. Las personas, debido a su gran confianza, han comenzado a endeudarse. Y las empresas también están realizando inversiones muy riesgosas, abriendo nuevas tiendas o fábricas para satisfacer la gran demanda. Y finalmente, en algún punto, todo esto lleva al colapso. Desaceleración. La demanda de los hogares baja. Los precios están muy elevados y las personas empiezan a comprar menos. La demanda de las empresas disminuye. Las empresas contratan menos personal que antes, así es que empieza a haber desempleo. Las personas tienen una menor confianza y los salarios comienzan a bajar. Recesión. La demanda de los hogares está en mínimos. Las personas solo gastan lo necesario y ahorran lo poco que tienen. La demanda de las empresas es casi nula. Las empresas han dejado de contratar personal, cierran locales y algunas empiezan a quebrar. Eso es lo que nos pasó hacia abril de este año. Y abril, mayo, junio, julio y agosto ha habido esta recesión. Se supone que ya tocamos fondo septiembre, entonces octubre es el mes en que ojalá se dé efectivamente la expansión, la recuperación, perdón. El desempleo está en máximos históricos y las personas no tienen confianza en el futuro. Fondo. Se da en algún punto donde los bancos han dejado de dar préstamos a personas con riesgo de impago. La cantidad de empleados es solo la necesaria para cubrir la demanda actual y las empresas que deben quebrar lo han hecho. Recuperación. La demanda de los hogares sube levemente. Las personas reanudan sus compras con cierto temor y escepticismo. La demanda de las empresas también comienza a aumentar. Nuevamente aparecen nuevos puestos de trabajo y comienzan a incrementar su producción aún con temor. Las personas, aún con cierta desconfianza, comienzan a tener unos gastos muy medidos, para finalmente volver a repetir el ciclo. ¿Qué sucede con la teoría y la realidad? En la realidad, los ciclos no se presentan de forma perfecta como lo explica la teoría, sino que tienen la siguiente forma, con sus alzas y bajas imperfectas y en periodos de tiempo más prolongados o más cortos. Pero la realidad es la siguiente. Y solo para poner en contexto, veamos qué sucedió en los años 30 durante la Gran Depresión. Como podemos observar, el crecimiento y el desempleo fue muy duro durante estos años, y los peores datos se obtuvieron aproximadamente 2 años después de iniciada la Gran Depresión en 1929. El peor registro de la historia de crecimiento se tuvo en el año 1932 y el peor registro de desempleo de la historia se tuvo en el 1933. Durante la crisis del 2007 y 2008 tuvimos el siguiente panorama y los peores datos se obtuvieron aproximadamente 1 año después de iniciada la crisis. Esto fue una nada si lo comparamos con la Gran Depresión de los años 30, ¿verdad? ¿En qué ciclo nos encontramos en este 2020? Como podemos notar y percibir, estamos entre un ciclo de desaceleración y recesión. Y esto es muy visible en la economía, es algo que pueden percibir las personas. Actualmente hay muchas tiendas o locales cerrados. Grandes sectores, como el sector de las aerolíneas o el sector de los cruceros, están totalmente paralizados. Y podemos ver una gran cantidad de desempleo. Y no es necesario aquí enseñar estadísticas. Poco a poco los países están reanudando su actividad. Pero la pregunta aquí es, ¿cuánto demorará este ciclo? ¿Qué debemos hacer en los ciclos? Durante los periodos de desaceleración y recesión, debemos ser muy cautelosos con las deudas, evitar pedir créditos a largo plazo, cuidar el empleo y tener cuidado con los cambios de empleo.
buscar nuevas formas de ganar dinero, buscar nuevas oportunidades para un negocio. Durante los periodos de recuperación y expansión, es el momento ideal para iniciar un negocio novedoso, tener unos gastos más conscientes y bien pensados, buscar un empleo mejor remunerado y con un mayor margen de deuda permitirse tener activos que generen valor. En la siguiente parte vamos a ver el ciclo bursátil. ¿Qué sucede con la bolsa de valores? ¿Qué hace el gobierno durante todo esto? ¿Y qué debemos hacer desde el punto de vista de las inversiones en bolsa? Así es que suscríbete al canal. Bueno, entonces, ese es el gobierno y el ciclo económico. Y está el ciclo bursátil. Bueno, este es bueno y es importante también entenderlo. El gobierno y las fases del ciclo económico. En el video anterior vimos el ciclo económico real, pero nos faltó ver el papel del gobierno. En este video vamos a ver la política fiscal, la política monetaria, la relación entre el gobierno y el ciclo económico y qué sucede en este 2020. ¿Y qué sucede en este 2020? Eso es lo que está planteando este. El gobierno, como ya lo habíamos mencionado, lo que busca es tratar de controlar el comportamiento humano y la economía. Y esto lo hace a través de diferentes mecanismos para estimular o controlar el gasto. Sabemos que el comportamiento humano y su confianza o desconfianza es quien decide en qué gastar dinero, qué comprar o no, qué ahorrar, dónde invertir, etc. Política fiscal. Está dictada por el gobierno y busca controlar el crecimiento de una forma sostenible. Y para esto tiene dos herramientas, el gasto público y la variación de los impuestos. El gasto público. Con la construcción de puentes, carreteras o infraestructura pública, el gobierno se ayuda para generar empleo. Por un lado, genera empleo y por otro, genera el consumo de bienes y servicios a proveedores locales a través de licitaciones. De este modo se genera trabajo para que las personas tengan ingresos y puedan seguir gastando dinero en la economía. Variación de los impuestos. Con el manejo de impuestos, el gobierno recauda fondos para su gasto público. También tiene otras formas de recaudar fondos. Y con los impuestos busca fomentar el gasto o controlarlo. Supongamos que las personas no quieren comprar porque perciben que todo está muy caro. Pues entonces llega el gobierno, baja los impuestos para generar así el consumo. Eso fue lo que hizo con el día sin IVA. Bajó los impuestos, es decir, día sin IVA para estimular el consumo. Eso le sirvió. O supongamos que las personas están comprando mucho y se están empezando a endeudar, pues el gobierno sube los impuestos para que éstas dejen de comprar. Política monetaria. La política monetaria es controlada por el Banco Central del país y lo que busca es controlar la inflación. La inflación, en teoría, es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Lo que sucede aquí, debido al aumento de los precios, es la reducción del poder de compra. Si con $100 compraba antes todo esto, pues ahora, debido a la inflación, solamente puede comprar esto. La inflación hasta cierto punto es buena, tiene diferentes causas y diferentes clasificaciones, pero esto es motivo de otro video. La política monetaria tiene dos herramientas, la variación de las tasas de interés y la variación de la oferta monetaria. Esas son las dos herramientas que tiene la política monetaria. La variación de las tasas de interés. La variación de las tasas de interés, o sea, si sube y baja la tasa de interés, que eso lo hizo el Banco de la República ahorita, la bajó precisamente para mejorar y que se trasladara esa tasa a los créditos al público en general y la emisión. Y la variación de la oferta monetaria. La variación de la oferta monetaria. La variación de la oferta monetaria está en función de la cantidad de circulante que haya en la economía. ¿Qué es eso de la cantidad de circulante? Es la emisión de dinero que hay en la economía que estimula el consumo y la inversión, ¿cierto? En la medida que yo tenga recursos, pues estimulo la inversión o el consumo. Variación de la tasa de interés. Esta tasa de interés es la que el Banco Central da a los privados por recibir dinero a forma de ahorro o por prestarles dinero.
y estos bancos privados finalmente afectan el ahorro y préstamo hacia las personas. Si se sube la tasa de interés, hacen que las personas quieran depositar el dinero en una cuenta de ahorro, ya que estarán ganando más dinero. Esto genera que las personas ahorren y compren menos. Si se bajan las tasas, hacen que las personas vean que prestar el dinero es más barato, y esto genera la adquisición de bienes y servicios, aprovechando así el crédito a unas buenas tasas reducidas. Y lo mismo ocurre con la inversión de las empresas. Estas decidirán sus compras de maquinaria o infraestructura dependiendo de qué tan barato o caro estén los créditos. Variación de la oferta monetaria. La oferta monetaria es la cantidad de dinero disponible en una economía, y el Banco Central la regula a través del coeficiente de caja. El coeficiente de caja es la porción de dinero que tiene en reservas un banco. Este dinero no puede ser invertido ni prestado. Si sube el coeficiente de caja, habrá más dinero en las reservas, por lo tanto, menos oferta monetaria. Es lo que nosotros llamamos el encaje monetario. Aquí en Colombia se llama el encaje monetario. Menos dinero disponible en circulación, y esto encarece los préstamos, ya que los bancos pueden prestar menos dinero. Si baja el coeficiente de caja, habrá menos dinero en las reservas, por lo tanto, más oferta monetaria, más dinero disponible en circulación, y esto aumenta los préstamos, ya que los bancos pueden prestar más dinero. Cuando, pese a todo esto, el Banco Central no puede hacer nada, aún le queda una opción más. La expansión cuantitativa o quantitative easing con las siglas en inglés QE. El QE es la compra de activos financieros por parte de los bancos centrales. Estos activos financieros pueden ser deuda de gobierno, deuda hipotecaria y también pueden ser compras de acciones de empresas. Las compras de estos activos se hace con dinero nuevo, por lo que también se le conoce a esta medida como imprimir dinero. Al dar dinero a la economía, o también conocido como inyectar dinero, hay más oferta monetaria, lo que se traduce nuevamente en el aumento de préstamos. El valor de la moneda disminuye, y esto ayuda a las exportaciones, ya que hace a los productos más competitivos en el exterior, pero hace a las importaciones más caras. Ahora compras menos productos importados con la misma cantidad de dinero. Ahora veamos cómo se relaciona todo esto con el ciclo económico, el gobierno y el ciclo económico. Durante los periodos de desaceleración y recesión, el gobierno busca aumentar el gasto público con la construcción de nuevos puentes o gran infraestructura. De esta forma busca generar nuevos empleos, reducir o eliminar los impuestos para fomentar el gasto. El Banco Central, por su parte, busca aumentar la oferta monetaria para promover el crédito, reducir las tasas de interés para que prestar dinero sea más barato. Durante los periodos de recuperación y expansión, el gobierno busca reducir el gasto público con la construcción medida de obras públicas para estabilizar el empleo, aumentar los impuestos para evitar que las personas gasten más de lo necesario. Y el Banco Central busca reducir la oferta monetaria para controlar el crédito y así el endeudamiento, y subir las tasas de interés para que prestar dinero sea más caro. ¿Qué sucede en este 2020? Actualmente nos estamos moviendo en un escenario que está entre la desaceleración y la recesión. Vemos al gobierno flexibilizando los impuestos y también al Banco Central de los Estados Unidos bajando los tipos de interés. Actualmente los tipos de interés están tan bajos como en la crisis del 2007-2008. Además, también vemos más impresión de dinero. Las compras de activos por parte de los Estados Unidos han incrementado y el Banco Central de los Estados Unidos tiene el triple de activos de los que tenía a inicios de la crisis del 2007-2008. Y la gran pregunta es, ¿hasta cuándo es sostenible esto? En la siguiente parte vamos a ver... Bueno, entonces hasta aquí podemos analizar el tema. Está este videito del ciclo bursátil que también es bien interesante. Pero pues vamos a dejar hasta ahí. Bueno, entonces mañana entonces tenemos el parcial, profe. El primer parcial. Bueno. Buenísimo, porque van a saber qué tanto saben. Yo sé lo que no sé. Solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé. Bueno, entonces nos vemos muy bien. Mañana
Profe, mañana una pregunta. ¿Mañana entramos a clase normal y ahí hacemos el parcial o entramos a la plataforma y hacemos el parcial o cómo es la secuencia? Voy a poner el parcial en la plataforma, pero vamos a entrar a clase porque quiero hacer un sistema que a mí me gusta, que es con los breakout rooms para armar grupitos y que hagan el examen. Bueno. Ah, ya. No sabía ni qué era eso. El de la vez pasada. Sí. Es que el profesor hace ese parcial lo hace en grupo, Sandra, que Sandra no estuvo en la clase pasada con él. No, es que yo debo esta materia en sí. La materia que vieron ustedes, yo la debo con el profesor o pues bueno, con el que me envíen, entonces yo no estuve y no sé cómo es la secuencia de los parciales. Okay. Sí, el profe lo hace ¿en qué? En grupo. Lo hago en grupo, pero para que pero cada uno manda su parcial. Exacto, cada uno manda su parcial. Bueno, miramos mañana cómo nos va. Ok, profe. Bueno, gracias, muchachos. Listo. Bueno. Okay. Gracias, profe. Aquí estamos todos, ¿cierto? No falta ninguno. A ver, Cristian está, Erika, Jessica, Sandra. Pónganse, por favor, en video. José Luis sigue bravo. Le hizo daño ser mayor de edad, José Luis. Se lo volvió bravo. Se volvió bravo. ¿Ya es mayor de edad? Ya, bebé, ya no es ilegal el muchacho. ¿Ya no es ilegal? No. Ya es legal el muchachito. Bueno. Erika, ¿estás trabajando también? Erika está trabajando. Ok, bueno, todos estábamos en clase. Nos vemos entonces mañana, muchachos. Buena suerte. Gracias, profe. Chao. Chao todos.